El cielo de Huejotzingo amanecía cubierto por una neblina suave, como si el Popocatépetl hubiese decidido arropar al pueblo con su aliento antiguo. Era el primer día del carnaval, y desde muy temprano, los tambores, los cohetones y las risas comenzaban a tomar las calles. Las casas se llenaban de color, las ventanas se adornaban con papel picado, y en cada rincón resonaban ecos de tradiciones que llevaban siglos danzando al mismo ritmo. La gente se disfrazaba de turcos, franceses, sacapuastlas, inditas y diablos. Las máscaras, algunas hechas a mano por generaciones, escondían rostros, pero no emociones. En ese juego de esconderse para revelarse, el carnaval encontraba su magia. Desde la ventana de una casona antigua en el barrio de San Miguel, Xóchitl observaba el bullicio con un nudo en el pecho. Tenía 18 años y una belleza que no buscaba atención, piel morena como tierra fértil, ojos grandes llenos de fuego y pensamiento, y una expresión que siempre parecía escuchar más de lo que decía. Su padre, don Matías, era uno de los organizadores más respetados del carnaval, un hombre de voz grave y principios firmes. «Hoy empieza tu destino, hija», le dijo él esa mañana, mientras ajustaba el penacho de su traje de Zacapoastla frente al espejo. «Emilio te va a acompañar en el desfile. Es un buen muchacho, trabajador, y te quiere bien». Xóchitl bajó la mirada y no respondió. Emilio era, en efecto, un buen muchacho. Pero su corazón no se movía cuando lo veía. Era como si el destino que su padre mencionaba fuera una camisa demasiado apretada. A unas cuadras de ahí, entre los campamentos improvisados donde se vestían los actores del batallón francés, Tomás de la Vega abrochaba su uniforme con las manos algo temblorosas. Era su primer carnaval en Huejotzingo, y aunque fingía ser solo un forastero curioso que venía a jugar al soldado, la verdad era otra. Había llegado con un viejo cuaderno entre sus cosas, heredado de su abuela materna, quien había nacido en ese pueblo. En las páginas amarillentas había dibujos, frases, y una historia apenas legible que hablaba de un amor imposible ocurrido durante un carnaval hacía más de 100 años. Los nombres estaban borrados, pero el tono era tan intenso, tan desgarrado, que Tomás no pudo evitar sentir que esa historia lo llamaba. En el mercado, entre los puestos de máscaras, estaba Isaura, amiga de Xóchitl desde la infancia, una joven vivaz que pintaba con los ojos, como si viera el alma de las cosas. Ella vendía artesanías y sabía más del carnaval que cualquier libro. Había escuchado leyendas, rumores y susurros del pasado que flotaban como ceniza sobre el pueblo. ¿Y tú?, le preguntó a Tomás cuando lo vio revisando las máscaras. «¿Qué vienes a buscar aquí?» «Una historia», respondió él, sin mirar directamente. Algo que quedó pendiente. Isaura arqueó una ceja, desconfiada, pero no dijo más. Al entregarle una máscara de madera, tallada con la cara de un diablo sonriente, le susurró. «Aquí las máscaras no esconden, revelan». Más tarde, ya caída la noche, el gran baile de máscaras reunió a todos en la plaza principal. Los faroles encendidos lanzaban sombras juguetonas en las paredes de adobe. Las parejas giraban entre ritmos de banda, marimbas y zapateados, y las máscaras brillaban como estrellas caídas. Xóchitl llevaba un vestido blanco bordado con hilos rojos y una máscara de mariposa azul. Había escapado del brazo de Emilio, buscando algo que ni ella sabía definir. Y en medio de la música y la pólvora, se encontró con él. Tomás, también enmascarado, se detuvo al verla. Como si su cuerpo hubiera reconocido a alguien que su memoria aún no recordaba. Se acercó sin decir palabra, y ella le ofreció la mano. Bailaron. El mundo desapareció. «¿Cómo te llamas?», preguntó él después de un rato, con voz suave. «No se pregunta el nombre en carnaval», respondió ella, sonriendo bajo su antifaz. «Todo lo que importa está en los ojos». «Entonces ya sé más de ti que de nadie», murmuró Tomás. Y ella, sin saber por qué, sintió que lo conocía de otro tiempo. Mientras giraban, Isaura los observaba desde la orilla del salón. Algo en aquella pareja le heló la sangre. Era como si la historia del cuaderno que había hojeado con Xóchitl semanas atrás estuviera tomando forma, como si el pasado estuviera reclamando su lugar. Un trueno rompió la noche. No uno natural, sino una explosión de pólvora demasiado fuerte, mal dirigida. La multitud gritó, algunos se agacharon, otros corrieron. En medio del caos, Xóchitl y Tomás se separaron sin querer, arrastrados por la marea humana. Isaura corrió hacia el kiosco central. Entre papeles tirados, encontró algo que la hizo quedarse sin aliento, una hoja del viejo cuaderno, arrancada, con una frase escrita en tinta casi borrada. «Si vuelven a encontrarse, el carnaval arderá de nuevo». El sol salía con timidez entre las nubes grises, como si también dudara en asomarse después de lo ocurrido la noche anterior. En Huejotzingo, nadie hablaba en voz alta de la explosión.
Algunos decían que había sido un error con la pólvora, otros murmuraban sobre sabotaje. Pero en el fondo, todos sentían que algo más profundo se había quebrado en el corazón del carnaval. Xóchitl despertó con el antifaz aún sobre su mesita de noche. El vestido blanco arrugado colgaba de una silla, y en su pecho palpitaba una emoción que no sabía nombrar. No sabía quién era ese muchacho con quien había bailado, pero la forma en que sus manos se habían entrelazado no era cosa del momento. Era algo más antiguo, más fuerte. Bajó a la cocina con el alma revuelta. Su padre, don Matías, hojeaba el periódico sin leer realmente, con una taza de café negro entre las manos. «No debiste haberte separado anoche», dijo sin mirarla. La plaza fue un caos. Emilio te buscó por todas partes. «Estoy bien, papá», respondió ella, intentando sonar tranquila. «Eso no basta. Tienes que cuidar las apariencias. La familia, el nombre. Hay ojos por todas partes». Xóchitl quiso decir algo, pero se contuvo. ¿Cómo explicarle a su padre que su corazón no respondía a nombres ni apariencias? ¿Cómo decirle que en ese carnaval no había sentido miedo, sino libertad? Mientras tanto, Tomás caminaba por el mercado central. No podía quitarse de la cabeza los ojos de la muchacha con la máscara de mariposa. No sabía su nombre, ni su historia, pero había algo en ella que le dolía y le daba esperanza al mismo tiempo. Como si fueran piezas perdidas de un mismo rompecabezas. Llevaba el cuaderno antiguo bajo el brazo. Esa mañana, mientras lo revisaba por enésima vez, descubrió algo que antes no había notado, una firma, casi borrada por la humedad. Solo se leía una palabra, I.R. «Isaura», murmuró. Fue directo a buscarla. La encontró en su puesto, vendiendo máscaras con menos entusiasmo que de costumbre. «Tú sabías algo», dijo él, sin rodeos. «Lo viste anoche, ¿verdad? Esa explosión no fue un accidente». Isaura lo miró fijo, como evaluando si podía confiar en él. Luego asintió lentamente. «Lo que viste anoche fue el eco de algo que no debió repetirse. Esa historia del cuaderno, Tomás, no es ficción. Es una advertencia». Él frunció el ceño. Isaura sacó la hoja que había recogido del kiosco y se la mostró. «Esta hoja apareció justo después de que ustedes dos bailaran. ¿Quieres saber qué pasó realmente en ese carnaval antiguo? Te lo contaré, pero no aquí». Se citaron en el cerro de Tepeaca, donde algunos van a rezar y otros a buscar respuestas. Isaura le prometió revelarle la leyenda completa, pero también le advirtió algo. Si tú y ella están repitiendo la historia, deben tener cuidado. La primera vez, terminó con fuego y muerte. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Emilio hablaba con don Matías. Su orgullo herido por el abandono de Xóchitl se transformaba en rabia. «No fue solo una confusión, señor», dijo. «La vi bailando con otro. No sé quién era, pero lo encontraré». Don Matías, en silencio, asintió. No era un hombre de escándalos, pero tampoco dejaría que su hija manchara el apellido. Así, sin darse cuenta, ambos comenzaron a mover piezas que pondrían en marcha un nuevo conflicto. Esa tarde, Xóchitl regresó a la plaza. Buscaba respuestas. O tal vez solo volver a verlo. Caminó entre los puestos con el corazón acelerado, hasta que, entre la gente, lo vio. No con el uniforme ni la máscara, sino con ropa sencilla. Más humano. Más cercano. Se acercaron sin palabras. Él sonrió con los ojos. Ella bajó la mirada. «¿Te puedo invitar un chocolate?», preguntó él, con voz temblorosa. «Si me dices tu nombre», respondió ella. «Tomás». «Xóchitl». Y en ese momento, algo invisible se selló entre ellos. Algo que iba más allá del presente. Como si sus nombres hubieran sido escritos mucho antes de que nacieran. El río Atoyac fluía manso esa tarde, como si también necesitara descansar del carnaval. Sus aguas reflejaban el cielo encendido por el atardecer, y las hojas secas formaban remolinos al paso del viento. En la orilla, sentados sobre una piedra grande, estaban Xóchitl y Tomás, frente a frente, apenas a unos centímetros de distancia. «No sé por qué, pero», dijo ella, acariciando una trenza con los dedos, «siento que ya te conocía de antes». «Yo también», respondió él. «Como si hubiéramos bailado muchas veces antes de este carnaval». Hubo un silencio. No incómodo, sino profundo. Los sonidos del pueblo apenas llegaban hasta allí, unos cohetes lejanos, una marimba desafinada, risas entrecortadas. Pero para ellos, el mundo se había detenido. «¿Crees en otras vidas?», preguntó Xóchitl. «Desde que llegué aquí, empiezo a creer en todo». Ella sonrió. Él le tomó la mano.
Sus dedos se entrelazaron de forma natural, como si hubieran sido diseñados para encontrarse. Y fue entonces, sin antifaces ni disfraces, sin música ni máscaras, que se besaron. No fue un beso escandaloso ni apasionado, pero sí profundo. Lleno de nostalgia, como si sellara algo pendiente. Pero ese beso, sin que ellos lo supieran, despertó algo más que sentimientos. A kilómetros de ahí, en lo alto del cerro, Isaura sintió un escalofrío. Estaba con el cuaderno abierto sobre una piedra, leyendo fragmentos desgastados por el tiempo. Hasta que, al girar una página pegada con humedad, descubrió algo que no había visto antes, un nombre completo, escrito con tinta negra. Isabel Roldán y Fernando de la Vega. De la Vega, murmuró. Tomás. Siguió leyendo. La historia hablaba de una joven indígena, Isabel, y de un militar criollo, Fernando. Se enamoraron durante el carnaval de 1852, escondidos bajo máscaras, ignorando los mandatos de sus familias. Su amor fue descubierto, y la tragedia no tardó en llegar. Los padres de Isabel la encerraron en un convento. Fernando fue exiliado. Pero antes de separarse, se prometieron encontrarse cada 100 años, durante el carnaval, para bailar una vez más. No puede ser, dijo Isaura, temblando. En ese momento, el cielo se cubrió de nubes negras, como si el Popocatépetl se hubiera molestado. Un rayo cayó no muy lejos del cerro, haciendo vibrar la tierra. De regreso en el pueblo, Emilio seguía investigando. Su orgullo herido se convertía en obsesión. Había seguido discretamente a Xóchitl más temprano y ahora caminaba con los puños cerrados. Ese forastero, ¿quién diablos es?, le preguntó a uno de los danzantes. Lo vi con uniforme francés el primer día. Pues debe ser de los de Puebla o de México. Llegan muchos. Pero ese tipo, no sé, tiene algo raro. Emilio no quería oír más. Para él, no era cuestión de celos, sino de control. Nadie le quitaba lo que ya consideraba suyo. Esa noche, los preparativos para la segunda gran procesión avanzaban. El carnaval entraba en su segundo día, el más intenso, donde se representaban las batallas más caóticas entre sacapuastlas y franceses. Don Matías afinaba detalles, sin saber que su hija y Tomás ya no eran simples participantes de una fiesta. Isaura bajó del cerro directo a casa de Xóchitl. Entró sin pedir permiso, con el cuaderno en la mano. Necesito hablar contigo. Ahora. La muchacha la vio pálida, con los ojos llenos de advertencia. ¿Qué pasa? Isaura dejó el cuaderno sobre la mesa. Abrió la página con los nombres. Tú y él están repitiendo esta historia. No es casualidad. No es un juego. Es una maldición que se renueva cada 100 años. Xóchitl tocó el nombre Isabel con los dedos. Yo soñé con ese nombre hace unos días. Entonces es verdad, dijo Isaura. El beso, ya lo dieron, ¿verdad? Xóchitl asintió, avergonzada. Isaura, ¿qué significa todo esto? Que el carnaval despertó lo que dormía. Y si ustedes dos siguen juntos, algo terrible podría pasar. Otra vez. El sol apenas comenzaba a colarse entre las nubes cuando los primeros cohetes retumbaron en el cielo de Huejotzingo. La pólvora dejó su aroma flotando en el aire como una promesa de fiesta, aunque debajo de esa capa de celebración, algo oscuro se movía. El segundo día del carnaval siempre había sido el más intenso, las batallas entre los sacapuastlas y los franceses, el desfile del secuestro de la hija del corregidor, la boda simbólica. Era el corazón de la tradición. Pero ese año, las cosas no sabían igual. Xóchitl amaneció con el pecho apretado. Apenas pudo dormir. Soñó con fuego, con gritos, con una mujer llorando sobre una tumba. Al abrir los ojos, el cuaderno de Isaura seguía sobre su buró, con sus páginas abiertas como si quisieran hablarle. Se trenzó el cabello frente al espejo, en silencio. Su madre entró sin tocar, como siempre. Hoy es importante, mija, le dijo. No todos los días una mujer camina al lado del hombre con quien va a formar familia. Xóchitl no contestó. Miró su reflejo. No era miedo lo que sentía. Era algo más profundo, una certeza incómoda. Ella no quería ese destino. Mientras tanto, Tomás ajustaba su uniforme de soldado francés entre los compañeros del batallón. Uno de ellos se le acercó con un mosquetón. ¿Seguro que quiere salir hoy? Las cosas están raras. Más que nunca. Su tono era firme, pero su alma dudaba. Ya no sabía si participaba del carnaval o de una repetición inevitable. Isaura, por su parte, se levantó más temprano que de costumbre. Esa noche, al revisar el cuaderno con una vela encendida, había notado algo, una página estaba pegada a otra.
Con cuidado, usó una navajita para separarlas, y entre ambas encontró un nombre que no había visto antes. Jacinta. El texto era vago, casi ilegible. Jacinta fue la primera en arder. Su silencio fue el verdadero origen. ¿Quién eres tú, Jacinta?, preguntó Isaura al viento. ¿Qué parte de la historia te robaron? No pudo ignorarlo. Se fue directo al convento viejo de Santa Clara, donde se decía que las mujeres caídas o abandonadas buscaban refugio en tiempos pasados. La capilla estaba cerrada al público por restauración, pero Isaura conocía a una de las monjitas. Le permitió entrar un momento, siempre y cuando no tocara nada. Entre los vitrales sucios y el eco de siglos, Isaura se detuvo frente a una placa rota, enterrada a medias bajo la piedra del altar lateral. La limpió con su rebozo y leyó: Aquí duerme Jacinta. Nadie la lloró. Nadie la buscó. Pero el viento aún la llama. Isaura tembló. Fuiste antes que Isabel. Volvió al pueblo sin aliento. Ya no bastaba con romper la maldición de los enamorados. Había otra historia oculta. Otra herida abierta. En la plaza, el desfile comenzaba. Las calles vibraban con música de banda, danzantes brincando con machetes de madera, fusiles disparando al aire. La gente reía, bailaba, comía dulces y gritaba como si nada estuviera mal. Xóchitl caminaba entre los trajes, buscando un solo rostro, el de Tomás. Lo vio. De lejos. Con su uniforme azul, el sombrero de ala recta y los ojos fijos en ella. Se miraron. Y como si el tiempo retrocediera, caminaron uno hacia el otro. Pero justo cuando estaban por tomarse las manos. ¡Pum! Un disparo. Seco. Verdadero. No de utilería. La música se detuvo. Un danzante cayó al suelo. Sangrando. Gritos. Caos. Niños llorando. Mujeres corriendo. Los organizadores gritaban que se mantuvieran en calma, pero la multitud se agitaba como mar revuelto. Tomás empujó a la gente para proteger a Xóchitl. Isaura apareció entre la confusión, corriendo. Fue con bala real. No era parte del acto. Emilio, con a camisa suada e osó los chellos de raiva, apareceu de súbito, empurrando Tomás. ¿Ya te das cuenta? Esto es lo que traes contigo. Aléjate de ella. Gritó Tomás. ¿La vas a defender como tu tatarabuelo defendió a Isabel? Entonces terminarás igual. Xóchitl se interpuso, como son los chellos de firmeza. No soy un trofeo, Emilio. Ya basta. O povo ahorredor asistia en silencio. Abriga nao era maíz pessoal. Era ancestral. Isaura, ainda ofegante, se aproximó de Xóchitl e susurrou. No se ha terminado, Xóchitl. Jacinta fue la primera. Ella exige justicia. No basta con unir el medallón. Hay que ir al lugar donde todo empezó. ¿Dónde? Al cerro. Esta misma noche. Xóchitl miró a Tomás. Asintió. Entonces iremos. El pueblo entero amaneció en silencio. El escándalo del disparo real durante el desfile corrió de boca en boca como pólvora mojada. Nadie sabía quién había disparado, nadie quería decir lo que realmente sintió, que aquello no fue un accidente. Que algo oscuro estaba despertando entre los pliegues del carnaval. Xóchitl pasó la noche en vela. No por miedo, sino por certeza. Esa bala, ese caos, no fue casualidad. Algo dentro de ella se revolvía como si su alma recordara cosas que su cuerpo no entendía. En su cuarto, el cuaderno de Isaura seguía abierto. Había anotaciones de nombres, fechas, frases tachadas con rabia y otras subrayadas con ternura. En medio de una página, alguien había escrito con letra temblorosa: El verdadero amor no rompe la historia. La repara. Cerró el cuaderno con un suspiro y bajó a la cocina. Su madre la miró con preocupación, pero no dijo nada. Era como si incluso los adultos temieran hablar en voz alta. Tomás no se fue del pueblo. Pudo haberse marchado al terminar su parte en el carnaval, como hacían los visitantes, pero se quedó. Esa mañana caminó hasta la vieja biblioteca donde habían hablado por primera vez sin antifaces. Se sentó en la misma banca, con el medallón partido en el bolsillo, y la mirada clavada en el suelo. Xóchitl llegó poco después, en silencio, y se sentó a su lado. «Tú también lo sientes, ¿verdad?», preguntó él sin mirarla. «Que todo esto no es solo nuestro». «Sí. Lo siento en la piel, en los sueños, en el pecho». Isaura dice que hay algo más. Una mujer que fue olvidada. Jacinta. Xóchitl asintió con la cabeza. Ella fue la primera herida. Y nadie la lloró. ¿Crees que todavía estamos a tiempo? Ella lo miró por fin. No sé.
Pero si no hacemos algo, esta historia va a tragarnos igual que lo hizo con ellos. Se tomaron de las manos. Y en ese contacto, en esa caricia callada, juraron no rendirse. Isaura pasó todo el día recorriendo archivos viejos, preguntando a los más ancianos del pueblo, revisando papeles que nadie tocaba desde hace décadas. En un cuaderno de actas parroquiales, encontró lo que buscaba. Una nota breve, escrita con pluma antigua. Jacinta, hija de nadie. Fallecida el 27 de febrero de 1852. Enterrada sin rito. Muerte por despecho. Isaura cerró el libro con fuerza. Sintió náusea. No por la muerte, sino por el olvido. No solo se trata de amor. Se trata de reparación, murmuró. Volvió con Tomás y Xóchitl al anochecer. Se veían agotados, pero firmes. Ya sé lo que tenemos que hacer, les dijo. El medallón debe ser restaurado, pero no es suficiente. Hay que llevarlo al mismo lugar donde todo comenzó, el altar del cerro. ¿Esta noche?, preguntó Xóchitl. Sí. Antes de que termine el carnaval. Tomás asintió. Sacó el medallón partido del bolsillo y lo sostuvo entre las palmas. ¿Y luego? Isaura los miró con una mezcla de compasión y temor. Luego uno de ustedes debe estar dispuesto a dejar ir al otro. No físicamente, sino con el alma. Soltar de verdad. Amar lo suficiente para no retener. Xóchitl tragó saliva. ¿Y si no podemos? Entonces el ciclo se repetirá. Pero esta vez, será más fuerte. Mascal. Silencio. Tomás cerró los ojos. Luego, extendió el medallón hacia Xóchitl. Yo lo llevaré al altar. Pero si tengo que elegir, elijo que vivas. No digas eso, susurró ella. No quiero perderte. Ni yo a ti. Pero si el precio de nuestro amor es repetir una tragedia, prefiero que seas libre. Isaura los interrumpió con suavidad. No sabemos quién tendrá que hacer el sacrificio. Solo el ritual lo revelará. Pero debe hacerse con el corazón limpio. Mientras tanto, en la casa de don Matías, la oscuridad era espesa como tinta. Emilio dejó un paquete sobre la mesa del señor, el cuaderno de Isaura, envuelto en tela. Luego se fue, sin decir palabra. Don Matías lo abrió con manos temblorosas. Al ver los nombres Isabel Roldán, Fernando de la Vega, Jacinta, algo dentro de él se rompió. Cerró los ojos y murmuró. Yo, estuve ahí. La primera vez. La luna, redonda y pálida, colgaba sobre Huejotzingo como un farol antiguo. Desde lo alto del cerro Tepeaca, las luces del carnaval se veían lejanas, borrosas, como si fueran parte de otro mundo. Los tambores sonaban apenas como un eco, una vibración apagada entre la bruma. Tomás subía con paso firme, el medallón restaurado colgado de su cuello. A su lado, Xóchitl sostenía una vela encendida, protegiéndola del viento con ambas manos. Isaura iba delante de ellos, guiándolos con una linterna de aceite. No hablaban. No hacía falta. Al llegar al claro donde el altar de piedra esperaba, envuelto en musgo y silencio, Isaura se detuvo. Aquí es, dijo. Aquí ocurrió todo. El lugar tenía algo sagrado, pero también dolía. Era como si el aire estuviera cargado de voces que aún no se iban. Tomás colocó el medallón sobre el altar, con cuidado. Xóchitl se acercó con la vela, y las llamas titilaron con un suspiro extraño, como si reconocieran el objeto. Isaura abrió el cuaderno y leyó las palabras marcadas en tinta roja. Para romper el ciclo. Que la llama toque el metal. Que los nombres sean pronunciados. Que el amor acepte perder para liberarse. Xóchitl y Tomás se tomaron de las manos. Respiraron profundo. Isabel Roldán, dijo ella. Fernando de la Vega, respondió él. La llama tocó el medallón. Y entonces, el tiempo se quebró. Todo se volvió silencio. Los grillos dejaron de cantar. El viento dejó de moverse. El cielo se oscureció de golpe. Y del altar, surgió una grieta. Una línea negra que se abría lentamente como una herida en la piedra. ¿Qué es eso?, preguntó Tomás. Isaura retrocedió, con el rostro pálido. Esto no debería pasar. Una figura comenzó a emerger desde el fondo de la grieta. Era alta, delgada, cubierta por un velo gris. Su cuerpo no tocaba el suelo. Su presencia helaba la sangre. Xóchitl soltó un grito ahogado. ¿Quién es? La figura habló con una voz que no era voz, sino eco. Soy Jacinta. La que fue olvidada. La que murió sin despedida. La que no tuvo duelo, ni nombre, ni tumba. Tomás dio un paso al frente. No vinimos a pelear. Vinimos a hacer justicia. ¿Justicia?,
replicó Jacinta. Nadie lloró por mí. Me quitaron el amor, y después el recuerdo. Isaura trató de acercarse. Queremos ayudarte a descansar. A cerrar este ciclo. Jacinta giró lentamente hacia ella. ¿Y el que me traicionó? ¿Dónde está? En ese momento, una figura apareció en el borde del claro. Avanzó con pasos lentos, pero decididos. Era don Matías. Vestía ropa negra, sin penacho, sin disfraz. Solo su rostro, viejo, marcado, con los ojos llenos de sombra. Estoy aquí, dijo. Jacinta lo miró en silencio. El aire tembló. Fernando, susurró ella. Por fin das la cara. Fui un cobarde, dijo él, cayendo de rodillas. Te usé, te mentí, y luego huí. Y nunca volviste. No. Hasta ahora. Vine a pedirte perdón, con todo lo que soy. Y si con mi vida puedo darte paz, aquí está. Tómala. La figura de Jacinta se estremeció. Su velo cayó. Debajo había un rostro joven, hermoso, cubierto de lágrimas eternas. Se acercó a don Matías y le tocó el pecho con una mano de luz. Un suspiro escapó de sus labios. Y él cayó. En paz. La grieta se cerró. El altar dejó de brillar. El medallón se partió en 1000 pedazos. Isaura, Xóchitl y Tomás se quedaron de pie, en completo silencio. El cuerpo de don Matías yacía sereno sobre la tierra húmeda. Pero algo en el aire había cambiado. Jacinta, ahora completamente iluminada, los miró una última vez. Gracias por recordarme. Gracias por romper el olvido. Y se desvaneció en una lluvia de pétalos blancos. El amanecer empezaba a pintar de naranja las montañas cuando Isaura, Tomás y Xóchitl bajaron del cerro Tepeaca. Ninguno hablaba. El aire era denso, espeso, como si el mismo volcán contuviera la respiración. Don Matías se había ido en paz, eso creían. Jacinta se había despedido. El ciclo parecía roto. Pero la calma era solo un susurro antes del grito. Al pisar el primer sendero de piedra del pueblo, Isaura se detuvo en seco. El suelo bajo sus pies vibró con un temblor leve, casi imperceptible. No era un sismo, era un latido. ¿Lo sintieron?, preguntó. Tomás asintió. Sí. Como si algo no se hubiera ido del todo. De pronto, desde el cielo despejado, una ráfaga de viento gélido descendió sobre ellos. No era natural. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto. Y con ella, una voz antigua se coló entre los árboles, las bardas, las paredes de adobe. No todo ha sido contado. Xóchitl se llevó las manos al pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por miedo. Era como si algo dentro de ella se hubiera despertado. Siento, como si alguien me hablara desde muy lejos. Como si una parte de mí no fuera mía. Isaura la miró con los ojos muy abiertos. No puede ser. ¿Qué?, preguntó Tomás. Isaura sacó el cuaderno viejo y lo hojeó frenéticamente, hasta llegar a una página casi borrada, escrita con tinta deslavada. Ahí, en un rincón, apenas legible, estaba una frase. El alma de Isabel no murió. Se dispersó en el linaje. Una de sus hijas llevará su voz. Isaura volteó a ver a Xóchitl. Tú no solo estás repitiendo la historia. Tú eres la última guardiana de su alma. Xóchitl dio un paso atrás, temblando. ¿Qué estás diciendo? Que Jacinta no era la única que necesitaba justicia. Isabel también. Nadie la enterró. Nadie contó su final. Tomás apretó los puños. ¿Qué pasó con ella? Isaura bajó la voz. Después de la separación con Fernando, Isabel fue forzada a casarse con un hombre mayor, enfermo, rico y cruel. Murió poco después del parto. Su hija sobrevivió. El linaje siguió, en silencio. El suelo tembló con más fuerza. Desde el cerro, un grito agudo, de mujer, desgarró el aire. No era Jacinta. Era otro lamento. ¿Y mi historia? ¿Quién la lloró a mí? El cielo se cubrió de nubes negras de un segundo a otro. La campana de la capilla de Santa Clara comenzó a sonar sola, igual que años atrás. El carnaval abajo seguía con música y risas, sin saber que el alma de Isabel Roldán aún pedía ser escuchada. Isaura miró a Xóchitl. Hay una sola forma de liberarla. Tienes que darle voz. Ahora. Aquí. Xóchitl cerró los ojos. Y entonces, la sintió. Una tristeza profunda. Una angustia muda. Una canción que nunca fue cantada. Se arrodilló en la tierra mojada y gritó. Isabel, no estás sola. Tu historia vive en mí. El medallón partido
que Tomás aún guardaba, comenzó a brillar con una luz cálida. La tierra dejó de temblar. Del cielo cayeron pétalos blancos. Y una figura se materializó entre los árboles del cerro, Isabel Roldán, joven, vestida de blanco, con el rostro sereno y los ojos húmedos. Miró a Xóchitl con dulzura. Se inclinó. Gracias por darme voz. Ahora sí, puedo irme. Detrás de ella, Jacinta apareció una vez más. Tomó su mano. Ambas caminaron hacia la luz que se abría entre los árboles como una grieta dorada en el mundo. Y antes de desaparecer, Isabel miró a Tomás y dijo: «Cuídala. Esta vez, el amor es libre». El primer rayo del sol cruzó los tejados de Huejotzingo con una calidez que no se sentía desde hacía generaciones. No fue un amanecer cualquiera. La luz era distinta. Más clara. Más viva. En las calles aún quedaban restos de serpentinas, máscaras tiradas, huellas de danza y pólvora. Pero esa mañana, la música no fue lo primero que se escuchó. Fue el silencio. Un silencio lleno de respeto. De paz. La noticia de la muerte de don Matías corrió con rapidez. Nadie entendía muy bien cómo había ocurrido, pero todos sabían, en el fondo, que no había muerto por causas normales. Y sin embargo, se fue tranquilo. Como quien termina una deuda antigua y cierra los ojos. Su cuerpo fue velado en la capilla de Santa Clara, acompañado por rezos, veladoras y flores. Nadie usó máscara ese día. Todos mostraron el rostro. El verdadero. Xóchitl estuvo sentada todo el tiempo a su lado, sin lágrimas. No por falta de dolor, sino por algo más profundo, aceptación. Isaura la acompañó en silencio, con la mano sobre su hombro. Tomás llegó un poco más tarde, sin uniforme, sin medallón, sin cuaderno. Solo él. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Sí. Más de lo que pensé que estaría. Se miraron. Y en ese gesto, sin palabras, sellaron algo que no necesitaba promesas. Lo que habían vivido no los unía por destino, los unía por elección. Esa tarde, mientras el carnaval cerraba con su desfile final, algo cambió en el ambiente. Las máscaras seguían presentes, pero muchas personas decidieron no usarlas. Otros pintaron lágrimas, soles, cruces o flores en lugar de cubrirse. Porque ya no se trataba de esconder, sino de mostrar. Isaura reabrió su puesto de máscaras, pero esta vez las hizo diferentes. Ya no eran rostros de guerreros o demonios. Eran rostros con historias. Uno de ellos, el que colgaba al centro, tenía una mariposa azul tallada sobre la frente. Y un letrero que decía: «En memoria de quienes amaron antes de que fuera permitido». Xóchitl pasó por ahí con Tomás y se detuvo a verla. «¿Puedo llevármela?». Isaura sonrió. «No es para vender. Es para recordar». Xóchitl asintió. No necesitaba llevársela. La llevaba ya en el alma. Días después, en la orilla del río Atoyac, donde todo había comenzado, Tomás sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió y dentro había dos mitades del medallón, fundidas en una sola. «Ya no hay que esconder nada», le dijo. «Ni historias, ni amor, ni miedo». Xóchitl tomó el medallón, lo besó suavemente y lo colgó en su cuello. «Entonces sí. Ahora sí es nuestro». Se abrazaron mientras el río seguía su curso, como si lavara las memorias de siglos de silencio. Epílogo. Desde ese año, el carnaval de Huejotzingo ya no fue el mismo. La pólvora siguió tronando, los trajes siguieron bailando, y las máscaras siguieron cubriendo los rostros. Pero nadie olvidó. Porque hubo un año en que el tiempo se quebró. Y dos almas decidieron no repetir la historia, sino reescribirla. Y si alguna vez visitas Huejotzingo en febrero, y escuchas un tambor sonar distinto, pon atención. Tal vez, muy cerca, un amor antiguo está volviendo a encontrarse. Libre. Fuerte. Vivo. Fin.